Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. El gobierno de Venezuela asegura que en las últimas horas fueron excarcelados 116 opositores, mientras la organización Foro Penal ha podido confirmar 24 que habrían tenido lugar durante la madrugada, y entre ellas las de 2 ciudadanos italianos. Las liberaciones iniciaron tras la captura de Nicolás Maduro. Tenemos reporte. Irán no busca la guerra, pero está totalmente preparado para ella. Así lo aseguró el ministro de Exteriores iraní en respuesta a Donald Trump, que amenaza con que el ejército estadounidense analiza muy seriamente intervenir en el país que cumple 15 días consecutivos de protestas. La Corte Internacional de Justicia inicia audiencias por el caso de genocidio de los rohingyas, del que se responsabiliza a Myanmar y cuya acusación fue interpuesta por Gambia. Iniciamos en Venezuela. El gobierno encargado presidido por Delcy Rodríguez asegura que en las últimas horas fueron excarcelados 116 opositores, mientras la organización Foro Penal, ONG de Derechos Humanos, habla de 24 liberaciones que habrían tenido lugar durante la madrugada, entre ellas las de 2 ciudadanos italianos. Desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos amplía la información. Según la ONG Foro Penal, en la madrugada de este lunes 12 de enero se registraron otras 24 excarcelaciones. Se trataría de 9 mujeres que estaban detenidas en el centro penitenciario La Crisálida, 14 hombres detenidos en la cárcel del Rodeo y un italiano de nombre Alberto Trentini, que ya está en la Embajada de Italia y viajaría hoy mismo a Roma según las autoridades italianas. Me permito leer los nombres de los más recientes liberados. 5 de ellos pertenecían a partidos políticos, 4 al Partido 20 Venezuela y 1 Acción Democrática. Edgar Saravia, quien también era profesor, estaba detenido desde diciembre de 2024, Álvaro Mora, Jorge Zambrano, Yerwin Torrealba y Hendrik Medina. Sin embargo, continúa la angustia, la ansiedad y la preocupación por parte de los familiares porque, según la ONG Foro Penal, apenas son 41 los liberados y la expectativa era de muchos más. Ellos se mantienen en vigilia afuera de los distintos centros penitenciarios para presionar, para buscar información. Según un comunicado emitido por el Servicio de Asuntos Penitenciarios por parte del gobierno, han sido 116 las excarcelaciones en las últimas horas, una cifra muy por encima de la que han podido corroborar de forma independiente las organizaciones no gubernamentales. En este comunicado se asegura que se trata de personas que habían sido detenidas por atentar contra el orden público y contra la Constitución. Para la ONG se tratan de presos políticos, personas que han sido detenidas de forma arbitraria. El Ministerio Público en las últimas horas también confirmó el fallecimiento de Edilson José Torre Fernández, de 52 años, un policía del Estado portuguesa que estaba recluido en Zona 7 en Boleíta. Según la versión del Ministerio Público, presentó una descompensación súbita, posteriormente un evento cardiovascular y un paro cardíaco que lo llevó a la muerte. El Comité por la Liberación de los Presos Políticos lo consideraba un preso de conciencia. Para hoy está prevista la reanudación de las clases en Venezuela y el gobierno ordenó reforzar el patrullaje cerca de los colegios para garantizar la seguridad de los alumnos. Mientras tanto, en el Vaticano tuvo lugar un encuentro entre el Papa León XIV y la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. La visita de la Premio Nobel de la Paz ocurre luego de que el viernes pasado el pontífice pidiera que se respete la voluntad del pueblo de Venezuela y se busquen soluciones pacíficas lejos de intereses partidistas. La Santa Sede no proporcionó detalles sobre el encuentro. Recordemos que la administración Trump no contempla, al menos por el momento, la participación de Machado en la nueva administración venezolana. Continuamos en Irán. El endurecimiento del régimen iraní frente a las protestas ciudadanas marca un giro decisivo. Luego de que Washington amenazara con una posible acción militar, Teherán reconoció que desea hacer contactos para abrir negociaciones tras más de 2 semanas de disturbios y al menos 572 víctimas mortales y 10.600 detenciones. Según una organización de derechos humanos, esas serían las cifras. Desde hace 4 días, el gobierno sigue bloqueando el acceso a Internet y a las comunicaciones en todo el país, mientras el rechazo a la República Islámica hace eco en ciudades como París y Londres. Juan Pablo Lucumí nos amplía. La represión de Irán a las protestas llega a un punto de inflexión.
El presidente de Estados Unidos aseguró que el gobierno iraní quiere negociar, luego de que Washington amenazara con intervenir con una operación militar si Teherán seguía coaccionando a los manifestantes. Los líderes iraníes llamaron, quieren negociar. Creo que están cansados de que los golpee Estados Unidos. Irán quiere negociar, sí. Podríamos conocerlos. Se está preparando una reunión, pero puede que tengamos que actuar por lo que ocurra antes de esta reunión. Pero se está preparando una reunión. Irán ha llamado, quieren negociar. El canciller iraní confirmó estas declaraciones en público, pero no descarta una confrontación. La República Islámica de Irán no busca la guerra, sino que está plenamente preparada para el conflicto. También estamos listos para negociaciones, pero estas negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo. Este lunes se cumplen 15 días de protestas en Irán, unas de las más importantes en los últimos años. El elevado costo de vida fue uno de los grandes detonantes. El gobierno dejó de publicar los datos de inflación, pero en octubre los precios generales subieron a un ritmo cercano al 50% anual. La agencia de noticias de activistas de derechos humanos, con sede en Estados Unidos, estima que más de 500 personas han muerto y cifra a los detenidos en más de 10.000. Este lunes, la televisión estatal difundió en vivo manifestaciones en favor del gobierno, calificándolas como un levantamiento contra lo que denomina como terrorismo sionista estadounidense, a quien acusa de incentivar las protestas para provocar una intervención militar extranjera. Mientras en ciudades como París, Londres o Berlín también se han realizado manifestaciones, pero en apoyo a quienes reclaman contra el gobierno y en contra del líder supremo de la nación persa. En más información, un grupo palestino afiliado a Israel habría asesinado al jefe de la policía de Han Yunis, el general Mahmoud Ahmed, al sur de la Franja de Gaza. El tiroteo fue perpetrado desde un vehículo en la zona de Mawasi. En paralelo, un dron israelí lanzó una bomba sobre un grupo de palestinos en la zona de Batan al-Samin, en Han Yunis, matando a 3 personas. El Ministerio de Salud del enclave palestino denuncia 7 muertos en total en todo el territorio gazatí. Las agresiones de Tel Aviv se dan en medio del alto el fuego que entró en vigor en octubre pasado. Nos despertamos temprano esta mañana con una dolorosa tragedia, un acto traicionero y cobarde perpetrado por algunas de las fuerzas de la oscuridad. En este acto cobarde asesinaron a uno de nuestros estimados familiares, un hombre que trabajó incansablemente para mantener el orden en el frente interno y perseguir a quienes desafiaban la ley. Estas son las personas que están descontentas con el establecimiento de la seguridad y el Estado de Derecho. No hay alto el fuego, esto es una mentira y una farsa. El enemigo viola el alto el fuego de vez en cuando y siempre que ve un objetivo oportuno asesina, mata y persigue a quien quiere. Este lunes comenzaron las audiencias por el caso histórico de genocidio contra Myanmar ante el máximo tribunal de las Naciones Unidas. La demanda contra el país del sudeste asiático fue presentada en 2019 ante la Corte Internacional de Justicia, acusándolo de perpetrar una limpieza étnica contra la minoría musulmana rohingya en la región occidental de Rakhine en 2017. Según la acusación, miles de rohingyas fueron asesinados y alrededor de 800.000 huyeron a Bangladesh. El gobierno de Myanmar niega responsabilidades. Y para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Jaime Avedrapo, quien es doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Bienvenido y gracias por la comunicación. Muchas gracias, muy buenas tardes, Elena. Buenos días para usted. Claro que sí, buenos días, buenas tardes para usted. Pues para entrar en contexto, ¿qué significa que la Corte Internacional de Justicia juzgue este caso de presunto genocidio? ¿Esto quizá, según su análisis, puede sentar un precedente? Sin duda, puede ser un precedente, efectivamente, porque tenemos algunos casos abiertos en este minuto, como el caso de Sudáfrica en contra de Israel por el tema de Gaza, y efectivamente no se había activado el sistema internacional a través de la Corte Internacional de Justicia, por cierto, adoptando la Convención contra el Genocidio del año 48. Efectivamente, esto va a ser de bastante interés lo que está desarrollándose en este momento en el cual en el banquillo de los acusados está Myanmar por la acción que ha interpuesto Gambia, pero en este contexto hay que entender también que el contexto geopolítico y las tensiones políticas, tanto que viven en Myanmar en su interior, más la relación con los países vecinos, la propia India y China, y esto en un contexto de un Consejo de Seguridad que poco apoya, la verdad es que precisamente podemos estar en un escenario muy complejo para avanzar en investigación y por tanto de sanción. Myanmar
complejo, lo de Israel aún se ve mucho más. Por tanto, aquí no es solamente una discusión jurídica, sino que tiene bastante elementos políticos y geopolíticos, Elena. Y en términos prácticos, doctor, ¿qué significaría que en efecto la Corte Internacional de Justicia dictaminara que se cometió genocidio en Myanmar? En términos prácticos. Bueno, efectivamente la comunidad internacional tendría, porque no tiene un órgano persecutor, la Corte Internacional de Justicia necesita que los estados faciliten esa acción y por tanto todas las medidas que se tomen, efectivamente primeramente va a pedir informes de que se vayan adoptando lo que la sentencia le demanda al Estado de Myanmar, y Myanmar en un plazo aproximadamente de 4 meses tendría que demostrar que ha avanzado desde el punto de vista de las precautorias y las medidas necesarias para evitar el genocidio en curso. Pero lo que es muy complejo, que lo que vamos a ver ahora con mucha atención, es si se puede demostrar o no la intención de eliminar total o parcialmente a una etnia, a un pueblo, en este caso una minoría musulmana. Por tanto, eso es extremadamente complejo. Aquí la Corte Internacional de Justicia tiene un gran desafío de poder, a través de los testimonios y muchos de estos procesos que van a ser a puerta cerrada, ir pudiendo sacar sus propias conclusiones para atreverse a presentar una sentencia de estas características. Pero luego del fallo viene el gran desafío, porque en consideración de tener esos antecedentes y poder establecer por parte del tribunal que estamos frente a un crimen más allá de lesa humanidad, sino que uno tipificado como propiamente genocidio, es su aplicabilidad, porque lo que hoy día se tiene en cuestión, incluso para países en vías de desarrollo, como puede ser la propia Myanmar, es que los estados tengan la voluntad de hacerlo respetar, porque lo que nosotros podemos observar en el sistema internacional es cada vez un aumento o una desidia cada vez más amplia respecto a colocar la voluntad de ellos para poder hacer respetar estas órdenes, estas sentencias. Podemos ver cómo el propio ministro Netanyahu, que también tiene órdenes preliminares de la misma Corte Internacional de Justicia, por también un presunto apertura de investigación por temas también de genocidio, sí. Efectivamente él puede transitar por los países aliados y llegar a Estados Unidos de manera frecuente, por tanto, incumpliendo voluntariamente los estados las propias resoluciones, en este caso de orden de arresto del primer ministro, de Netanyahu. Sí. Entonces, en ese contexto hoy día pareciera que el sistema se encuentra en contra de la voluntad de muchos estados donde han primado las tesis soberanistas, donde efectivamente parece que el derecho internacional en sus aspectos más relevantes, como pueden ser sus órganos jurisdiccionales, en este caso la Corte Internacional de Justicia, y no olvidarnos que la Corte Penal Internacional también tiene abierto casos por el tema de Myanmar y de lo que está pasando con las minorías musulmanas allí, y por tanto el devenir de todo este sistema que costó tanto en su conformación desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, después con la propia Corte Penal Internacional, pareciera que hoy día estamos precisamente en un proceso de retroceso, si quiere, o si quieres, Elena, plantearlo como un retorno a una cierta anarquía internacional. Justamente usted está hablando del proceso de retroceso, y en la apertura de las audiencias el ministro de Justicia de Gambia aseguró que Myanmar mantiene actualmente un patrón de conducta contra la población rohingya. ¿Hay continuidad hoy de las prácticas denunciadas después de tantos años, 8 años después? Sí, yo en algún momento hice ver que hay que tener en consideración la realidad política. Estamos en un proceso de un golpe de Estado que se inicia hace 5 años y que hasta ahora no ha terminado. Por tanto, la voluntad del ejército y con sus disputas internas que hemos visto, efectivamente no parecieran haberse minimizado o que no estén provocando una gran cantidad de denuncias que se han denunciado por distintas organizaciones no gubernamentales, pero también por el sistema de Naciones Unidas respecto a violaciones, respecto a tratos inhumanos, desplazamientos. Estamos hablando más de 1 millón de personas estarían asentadas hoy día o viviendo desplazados en Bangladesh. Entonces, esa situación de deshumanización permanente de esta minoría musulmana, entre otros conflictos abiertos que están en la propia Myanmar, podemos señalar que el escenario es especialmente complejo entre una dictadura, proceso de transición, a restaurar una suerte de democracia en un contexto en que el ejército sigue aprovechando el momento para hacer probablemente una limpieza étnica sobre su territorio de esta minoría musulmana.
Le agradecemos muchísimo al doctor Jaime Abedrapo siempre por su análisis. Se nos termina el tiempo, pero gracias nuevamente y hasta la próxima. Muchas gracias a usted, Elena, que les vaya muy bien en este difícil mundo. Y gracias a ustedes por su compañía. Hasta la próxima.